watch me nay nay. Why me do it? Now watch me whip. Kill it. Watch me nay nay. Okay. Now watch me. Tuti, pues cuando quieras. Bueno, pues soy Eric López. Nací en Madrid y actualmente vivo en Alcorcón. Este año hice los 24 años. Y sin contar el parón que tuve hace 3 o 4 años sin escalar, pues llevo como casi 12 años. Menos 10 años llevo más o menos escalando en activo. Era hiperactivo, entonces pues no sé. Yo no podía parar, no podía estar quieto. Entonces me subía a los árboles, a las vallas, a todos los lados. Y mi padre tuvo la suerte de que es bombero y un día me llevó al rocódromo de Vallecas. Y desde el primer día cuando lo probé, no sé, fue totalmente adictivo. La verdad que me gustó mucho la experiencia. Y desde entonces que sigo, la verdad. Por algunos años más, otros menos, tuve que parar hace poco, pero como ves he vuelto otra vez y estoy motivado con Carlos ahí dándole todo. Carlos Ruano, soy de Madrid y llevo unos 22 años escalando. Tengo 35 años y me he liado que te cagas. Empecé a escalar con unos amigos, unos amigos de mi hermano que me llevaron a Tamajón y nada, me enganchó el contacto con la naturaleza, que es un deporte muy individual, muy físico y ahí andamos. Lo que más me motiva de la escalada es que es un reto constante. Creo que las personas, y hablo en general, refiriéndome a todos, siempre empezamos alguna cosa y cuesta continuarla. Pero cuando tienes una actividad o algo que es un reto constante y que tienes que superar constantemente cada día, cada minuto, cada paso, eso es algo muy bonito y la verdad que somos afortunados, yo creo, los escaladores, poder compartir más que este deporte, esta pasión. Y es algo que, bueno, imagínate lo que me aporta mi vida. Mi vida gira en torno a la escalada. Si no voy un fin de semana a escalar, lo paso muy mal. Yo hay cualquier fanático. Realmente somos enfermos de la roca. No, con 15. Pues motivación, superación, me gusta, me hace sentir bien, me hace sentir joven, no sé, está bien, me gusta. ¿No me gustan para escalar? Pues tengo un montón. Si voy a vía, pues el barranco me gusta bastante, Cuenca, aunque he ido poco. Y ahora que estoy más centrado en boulder, la Pedriza, el Escorial, Zazalejo, Fonte. Más me gustan para escalar, pues depende del momento de mi vida en el que esté. Ahora, por ejemplo, estoy centrado en el bloque y siempre te tira mucho donde tienen más tus proyectos. En la Pedriza, en Tamajón, ahora voy a ir a Fonten, por ejemplo. No sé, cualquier sitio bueno donde tengas proyectos y motivación te tira siempre mucho para allá. Cosas positivas, pues un poco lo que te he dicho antes, ya te digo, todo lo que hago o tiene que ver con la escalada para mí es positivo, por eso sigo haciéndolo después de 20 años. Entreno en declin y entreno 4 días por semana, depende si voy a competir, depende si voy a salir a la roca, pero bueno, habitualmente eso entre 3 y 4 días. Unos días entreno unas cosas y otros otras. Bueno, entrenar pues depende. Como ha dicho antes Carlos, pues si estás más en las competiciones o estás preparándote algún objetivo duro, largo, a corto, medio, largo plazo, pues suelo entrenar de 3 días a 4. Cuando es dura la semana, 4 días. Cuando no es tan dura, pues a lo mejor 3 días. La media son 3 días, 4 a la semana. Y luego al fin de semana pues ir a roca o depende, a lo mejor quieres entrenar. Depende de las prioridades. Suelo entrenar, pues bueno, es donde actualmente estoy trabajando, en el Decline, que la verdad que es uno de los sitios, para mí es el mejor sitio de Madrid para poder escalar. Está muy bien. Me encanta, muy buena gente, muy buen ambiente, lo tiene todo. Ahí, tírate a muerta con la ruleta, ¡pam!
pero bueno, nunca es tarde. ¿Y qué me aporta a mí la competición? Pues nada, relacionarme con los amigos, superarme, porque al final es verdad que competir hace que te esfuerces a la hora de entrenar o te supera de otra manera. No sé, me gusta. Pues esta temporada se presenta llena de proyectos, lo que pasa que he tenido un año un poco con lesiones y pues no lo sé, a ver qué tal viene. De momento va bien la cosa, estoy recuperando bien de las lesiones y yo creo que vamos a tachar todos los proyectos que hay este año, tanto en bloque como algo que tenemos por ahí en vía. Bien, Creo que me encanta competir. Cualquier persona que le guste superarse y no le dé miedo los retos es competitiva. Y no competitiva en el sentido malo de la palabra, sino en el sentido bueno. Lo bueno de las competiciones es que ves gente que hace tiempo que no ves, puedes medirte con ellos, puedes pasar un buen momento. Y luego el desafío ese de que cuando sales a la competición estás tú solo con el bloque y es una sensación a veces un poco extraña porque depende en qué momento te puedes sentir de una forma o de otra. Y parece más sencillo de lo que parece viéndolo desde fuera. Pero luego si te metes ahí es muy difícil controlar la cabeza, la toma de decisiones, cómo ves la competición. Es algo muy complejo y a la vez muy bonito. Es un poco como intentar controlar una locura. Entonces es un reto de los más difíciles, pero creo que si se consigue puedes convertirte en un escalador formidable, que tenga una mente muy fuerte y creo que eso a día de hoy, cualquier cosa, ayuda muchísimo. Esta que viene pues está llena de proyectos y sobre todo mucha ambición y mucha motivación. La motivación es clave para todo y creo que todos los objetivos que he marcado son posibles. No estoy solo, a diferencia de todos los años anteriores. Tengo gente como Carlos, como Sergio Pastor, mucha gente detrás que me está apoyando y con los que pudiera estar. Y eso motiva, y la motivación es todo a la hora de hacer cualquier proyecto. La anterior estuve parado y bueno, mi proyectos, pues ahora mismo en Roca tengo en Tamajón un proyecto muy duro que quiero hacer. Luego en La Pedriza tengo unos cuantos que también no he probado, otros que vamos a ver qué tenemos que hacer. Ahora voy a Fonten y me voy a revelar los objetivos que tengo, pero bueno, espero traerme unos cuantos y a ver qué tal. Proyectos tengo muchos. Tanto ahora mismo me estoy más centrado en bloque, pues son más de bloque. Pero bueno, algunos, ya como ya he dicho, algunos de vía tenemos por ahí pendiente a ver si Eric y yo somos capaces de meterlo en vereda. Para mí pues es importante. De hecho, bueno, pues colaboro con el Declin dando clases y tanto a nivel personal como a nivel emocional me aporta bastante, así que sí, me alegro de haber conocido este deporte y espero seguir muchos años practicándolo, si me deja el cuerpo. Como te he dicho antes, para mí el escalador es todo. Mi vida gira en torno al escalador. De hecho, cualquier escalador que lleve más de 10 años escalando, si le preguntas si le quitan la escalada, ¿qué sería de él? Pues tendría una vida muy triste, una existencia... Suena muy duro, pero es una existencia como muy vacía. Algo que siempre te ocupa tanto tiempo en tu cabeza, en tu vida, en tu día a día, aporta mucho. Si eso te lo quitas, pues realmente es algo duro de asimilar. Yo he tenido que vivir estos últimos 4 años, no poder apenas escalar, y la verdad que ahora que he vuelto es como volver a empezar con algo nuevo. Y estoy muy ilusionado, solamente por poder escalar ya. Es una sensación increíble y hacerlo con la compañía de grandes personas con las que apoyo y quiero un montón. Y bueno, lo mejor y lo peor de ello, pues ya sabes, somos siempre las personas. Pero yo creo que bueno, todo el mundo tiene derecho a poder equivocarse, ¿sabes? Y a poder redimirse. Y estamos aquí todos para poder ayudar y llevar este deporte a la siguiente etapa, seguir evolucionando. Creo que la unión hace la fuerza. En vez de coger y ponernos a discutir por detalles estúpidos,
que al final son eso. Tenemos que ver un poco más la conciencia general, sobre todo en las siguientes generaciones, porque si no vamos a parar por tonterías a discutir, ¿qué van a pensar las siguientes generaciones? Van a coger ese legado. Yo creo que eso no es lo correcto. Lo correcto es coger e intentar todo remar en una dirección para que este deporte se vuelva algo grande. Y quién sabe, a lo mejor en 2020 es olímpico y mira, la siguiente generación se puede beneficiar de un trabajo que hemos hecho todos durante todos los días, día a día. Esto no es solo algo que se hace desde un día para otro. Creo que eso es un buen camino para todos. Quiero hacerlo por ahí, Y bueno, pues sí, Tres Corones es una zona que empezamos a abrir, Carlos y yo, este verano. Y la verdad que es muy guapa la zona. Salen bloques de todos los grados, bloques muy guapos, muy estéticos. Y bueno, que la gente vaya subiendo y lo vaya viendo del sector, pero de momento todas las personas que me han encontrado y me han hablado del sector les ha gustado. Y nada, seguiremos ahí intentando abrir todo lo que paramos para que la gente pueda disfrutar y se suma a la fiesta. Que al final es eso lo que queremos, disfrutar todos un poco. Muchas gracias.